Hola, futuros compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Cano, agente de la Hacienda Pública, recientemente aprobado en la última convocatoria, obteniendo la tercera mejor nota. Y para ello, bueno, pues recopilé mucha información y elaboré esquemas y resúmenes que me gustaría compartir con vosotros para ayudaros a conseguir vuestra plaza y, a ser posible, obtener una puntuación alta que os permita obtener una plaza cerquita de vuestras casas. He preparado esta presentación, si bien disponemos de todo este material en PDF para facilitar su estudio y su impresión para imprimirlo, pero creo que para hacer este vídeo será más fácil de esta manera. Se trata de una parte del tema 3 de Derecho Administrativo General en cuanto a los plazos. Sin más dilación, empezamos con la primera diapositiva sobre el artículo 21 de la obligación de resolver. Como sabéis, ese bloque segundo de Derecho Administrativo General se basa principalmente en la Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común, y este artículo 21 nos dice que la Administración está obligada siempre a resolver y a notificar, incluso cuando se produzca la prescripción, la renuncia, la caducidad, el desistimiento o la desaparición sobrevenida. Solamente tendremos estas excepciones cuando se produzca un pacto o convenio o cuando se trate de una declaración responsable o comunicación. La segunda parte del artículo nos habla de el plazo máximo para notificar la resolución expresa. Y aquí me quiero detener porque normalmente nos pasamos a lo siguiente y se nos olvida esta primera parte, que es como la norma general, lo más habitual que se produzca, que es que ese plazo máximo para notificar la resolución vendrá fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. La Ley de Procedimiento Administrativo Común nos pone un límite de 6 meses para que esa norma que regule tiene ese tope, salvo que por ley o por norma de derecho de la Unión Europea se pueda ampliar ese plazo y ser más de 6 meses. Si no, máximo 6 meses, pero lo regulará la correspondiente norma del procedimiento. En caso de defecto, de que esta norma reguladora no fije el plazo máximo, la Ley de Procedimiento Administrativo Común nos dice que será de 3 meses. Bien, y aquí está la diferencia con la Ley General Tributaria, que el artículo 104 nos dice que, a falta de que la norma reguladora fije ese plazo máximo, será de 6. ¿Vale? Los dos artículos son muy similares, ambos nos dicen que el plazo máximo para notificar y resolver vendrá fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, con una limitación máxima de 6 meses, y aquí está la diferencia: si esa norma reguladora no fija, en defecto de ese plazo máximo, la Ley 39 nos dice que serán de 3 meses y la Ley General Tributaria nos dice que es de 6. Sencillito. Pasamos con la siguiente diapositiva, que es el siguiente artículo, que habla de la suspensión del plazo máximo para resolver, y he creído conveniente apuntar que cuando se produzca esta suspensión se dejará en pause el plazo. Es decir, si llevamos transcurridos, imaginemos, 2 meses de un plazo de 6, pues cuando se reinicie empezaremos los 4 meses restantes que nos queden. A diferencia de otros plazos, por ejemplo, el plazo de prescripción de la Ley General Tributaria, de los artículos 66 y siguiente, que nos habla que cuando se interrumpe por las circunstancias del artículo 68, se reiniciará desde cero. Aquí no, aquí se vuelve a reiniciar desde donde se dejó. Y tanto de la pausa como del reinicio habrá que informar al interesado. El primer apartado de este artículo nos detalla una serie de circunstancias por las cuales va a ser posible que se lleve a cabo esta suspensión del plazo máximo para resolver. La primera de ellas es si requerimos al interesado para que subsane o aporte documentos necesarios para resolver. También será posible la suspensión si se hace necesario un pronunciamiento de la Unión Europea o la Unión Europea se encuentra en un procedimiento en el cual tengamos que esperar a que resuelva porque tenemos que basarnos en él. También va a ser posible que se suspenda el plazo.
Igualmente, si solicitamos informes preceptivos a otros órganos o a otras administraciones, se podrá suspender el plazo con un máximo de 3 meses. También, si iniciamos la realización de pruebas técnicas o análisis propuestos por el interesado, o si iniciamos negociaciones para llegar a un pacto o a un convenio, o por último, si fuera indispensable un pronunciamiento del órgano judicial para nuestra resolución. Y esto lo tenemos que tener claro porque el sentido común nos puede llevar a confusión y nos puede preguntar cuál será una causa de suspensión obligatoria del plazo máximo para resolver, y si nos dicen que es indispensable, el último de los motivos, un pronunciamiento del órgano judicial para poder resolver, pues lo lógico es que se suspenda. Vale, sí, es posible que se suspenda, pero no es obligatorio. ¿Vale? Igual que si es necesario un pronunciamiento de la Unión Europea, pues el sentido común nos dice, pues será obligatorio suspender. No, es posible, están dentro de ese apartado número 1 de ese artículo 22, que son causas de posible suspensión. Podremos suspenderlo o podremos continuar adelante. Y en el apartado número 2 sí que nos detalla 3 circunstancias en las cuales va a ser obligatoria la suspensión del plazo para resolver. La primera de ellas es cuando el órgano competente para resolver comience actuaciones complementarias. Necesita hacer actuaciones complementarias y es obligatorio que se suspenda ese plazo. También si requerimos a otra administración para que anule o revise un posible acto ilegal. ¿Bien? Y por último, si el interesado promueve recusación. En estas 3 causas sí o sí vamos a tener que suspender ese plazo máximo para resolver. En las otras, posible, pero en estas 3, obligatorio. Y por eso tenemos en negrita esas 3 palabras: complementario, ilegal y recusación. Esas 3 palabritas marcadas a fuego porque nos dan la clave de esa obligatoriedad de suspender. En los demás casos será posible o puede ser que no. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son las diferentes ampliaciones de plazos que vienen reguladas en la Ley 39. El artículo 23 nos habla de la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, este plazo del que venimos hablando desde el artículo número 21. Y nos dice que excepcionalmente, agotados los medios disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta en su caso, el órgano instructor o el superior jerárquico, podrá, de manera motivada, ampliar el plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Es decir, digamos 1-1. Si son 3 meses de plazo o 6 meses de plazo el que tengo para resolver, pongamos 6, como mucho podremos ampliarlo 6 meses más. ¿Vale? Máxima ampliación, el mismo plazo que voy a ampliar. Y contra esta ampliación, que habrá que notificarla a los interesados, no cabrá recurso. Bien, y he creído conveniente añadir este artículo 32 de esta segunda parte de este cuadro en cuanto a otra ampliación, pero tenemos que diferenciarla de la anterior, en que estamos hablando de que ampliamos plazos que tenemos para trámites concretos. Por ejemplo, para aportar documentos o para llevar a cabo la realización de una prueba. Esto es lo que vamos a ampliar, ese plazo de ese trámite dentro de un procedimiento, no el plazo para resolver y notificar anterior, sino para un trámite en concreto. Y nos dice que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. La ampliación, igualmente, deberá ser notificada. Diferencias: la mitad. Imaginemos, si tenemos 20 días para presentar una documentación, podré solicitar que me amplíen como máximo 10 días más, la mitad del plazo inicial. Importante, siempre antes del vencimiento del plazo del que se trate, nunca si ya se ha vencido. Si yo solicito que se me amplíe ese plazo de 20 días cuando ya han transcurrido 22, pues me lo denegarán porque nunca se va a poder ampliar un plazo ya vencido. Tendré que solicitarlo siempre antes de que ocurra ese vencimiento. Dentro de esos 20 días podrán
concedérmelo o no. Y contra la ampliación o contra la denegación no cabe recurso. En todo caso, se va a aplicar esta ampliación para trámites que haya que llevar a cabo en el extranjero. Igualmente, si existiera una incidencia técnica que dificulte o imposibilite el funcionamiento ordinario de un sistema o una aplicación, ojo, de la administración, si es a nivel particular una aplicación privada o un sistema privado, no. Estamos hablando de un sistema de una aplicación propiedad de la administración, como puede ser una sede electrónica de un organismo o el programa Renta Web para hacer la web de la agencia tributaria, cualquier tipo de aplicación o sistema propiedad de la administración que ponga a disposición de los usuarios o en su propio funcionamiento. Y se ampliará hasta que se solucione el problema. La administración podrá determinar una ampliación de plazos, otra vez igual, no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica la incidencia y la ampliación que se hace. Fenomenal. Hasta aquí este cuadro. Hasta aquí, digamos, las 3 diapositivas en cuanto a teoría que teníamos y, como siempre en nuestras clases, en los últimos minutos los dedicamos a repasar los test oficiales de convocatorias anteriores. En este caso, la pregunta número 7 de la OEP 2020, del tipo test B, decía lo siguiente. En relación con la ampliación de plazos, Ley 39 de 2015, en artículo 32, el procedimiento administrativo señale cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta. La Administración, salvo precepto en contrario, solo podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos a petición de los interesados y siempre que no excedan de 1/3 de los mismos. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse en todo caso antes del vencimiento del plazo de que se trate. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recursos. Pues muy sencillita, la acabamos de ver, este artículo 32, la correcta sería la C. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre ampliación deberán producirse en todo caso antes del vencimiento del plazo. Bien, la primera no sería correcta, la A, porque no es 1/3 de los mismos, es la mitad de los mismos. Hemos visto que misiones diplomáticas y consulares, es decir, en el extranjero, siempre se permitirá y no son susceptibles de recursos en la D. Fenomenal. Un puntito más. En la OEP del 2021, la pregunta número 29, nos preguntaba sobre el artículo 21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39, el plazo máximo en el que se debe notificar la resolución expresa A. Será fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. B. No podrá exceder de 3 meses en ningún caso. No podrá exceder de 6 meses en ningún caso. O será de 12 meses cuando la norma reguladora de los procedimientos no fijen plazo máximo. Vale, pues también lo hemos visto. Sencillito. No nos llevemos a equivocación porque la C podríamos pensar que podría ser correcta, porque es verdad que no puede exceder de 6 meses, pero en ningún caso las categorizaciones, tanto siempre como nunca, revisarlas 2 veces porque normalmente siempre hay un salvo, siempre hay una excepción y en este caso la hay. ¿Cuál era? Salvo que por ley o por derecho de la Unión Europea se pueda exceder de esos 6 meses, con lo cual la correcta sería la A, será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Y, por último, en el 2022, al año siguiente, volvieron a preguntar el artículo 21. Y si os fijáis, es prácticamente la misma pregunta con opciones un pelín diferentes, pero al final la respuesta correcta es la misma, que sería la A. Como norma general, será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Bien, el plazo máximo, la B, será de 3 meses en todos los casos, completamente erróneo.
no podrá hacer de 9 meses completamente erróneo, y si no fijan un plazo 9 meses completamente erróneo. Genial, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es una especie de para mostraros cómo funcionamos más o menos en las clases. La mayoría del temario tenemos resumido en esquemas y resúmenes con las partes más importantes, y al final vemos por dónde suelen ir los tiros de las preguntas test oficiales. Tenemos PDFs de todos los temas extraídos, las preguntas que hacen de cada tema, y fijaros, de estos 3-4 artículos en los últimos años, 3 preguntas. Esta parte administrativa es una parte bastante preguntada para el volumen que tiene, no así el bloque primero de constitucional, que son muchas leyes y al final preguntan lo mismo, más o menos sabéis que se reparten unas 15, 17 preguntas de cada bloque, de estos 2 primeros bloques de la parte general, con lo cual nos interesa bastante llevar bien preparada la parte administrativa, sin olvidar, por supuesto, la parte de tributario. Y nada más, espero que os sirva el vídeo, que os guste y que sigáis estudiando a tope y consigáis vuestra plaza. Un saludo, nos vemos pronto.